Leñador solitario que pagó $2 por mujer con costal en la cabeza en subasta se casa con ella. Cuando dice su nombre. Territorio de Oregón. Primavera de 1869. Un puesto polvoriento a lo largo del camino de Oregón. El olor a madera seca, sudor de caballo y tabaco flota pesado en el aire. Alrededor del improvisado escenario de subasta, no eran más que tablas clavadas sobre cajas de carretas. Se reúne una multitud de hombres. Manos ásperas, ojos opacos, corazones hambrientos, almas vacías. El tipo de lugar donde hasta la decencia olvida detenerse. Un hombre con un chaleco azul deslavado y una vieja placa de ayudante golpea un mazo de madera contra el poste. Bien, la última del día, vocifera. No tiene nombre. No ha mostrado su rostro. Lleva el costal en la cabeza desde Missouri. Dice que puede trabajar. Dice que obedecerá. Oferta inicial, $2. ¿Quién tiene el valor o está lo suficientemente borracho para casarse con el misterio? Las risas rompen como látigos. Quizás sea una bruja bajo ese trapo, grita un hombre. O un cadáver, dice otro. Ni modo, cállenle matrimonio a ese maldito costal. Algunos escupen al suelo y se alejan. Otros se quedan, empujándose, esperando que alguien levante la mano. En la plataforma de madera, ella permanece quieta, descalza, polvorienta, con las manos atadas al frente por una cuerda desgastada. El costal que le cubre la cabeza está manchado, es muy grande y está bien amarrado al cuello. Solo su respiración traiciona su miedo, rápida, superficial, contenida, casi imperceptible. Sus dedos se mueven, se cierran, se sueltan. No sirve para nadie si ni siquiera habla, gruñe el subastador. Nadie se mueve. Ni por mucho rato. Entonces la multitud se abre como el agua. Desde el fondo, un hombre alto avanza. Hombros anchos bajo un abrigo de lona, rostro en sombra por el ala de un sombrero negro, gastado pero limpio. Sus botas, pesadas de lodo, la camisa, empapada de sudor, el hacha, envuelta en tiras de cuero. Un hombre que ha vivido más entre árboles que entre personas. $2, dice. El silencio cae como nieve. El subastador entrecierra los ojos. ¿Seguro, señor? Dije lo que dije, responde el hombre con voz baja. Ni enojada ni ansiosa, sino segura. Algunos hombres se burlan. Debe estar desesperado. El subastador carraspea, nervioso. No querrá ver lo que está comprando. El hombre inclina la cabeza hacia la mujer, quieta bajo el costal. No estoy comprando un rostro, dice en voz baja. Me estoy casando con una persona. Ni siquiera el viento se atreve a moverse. Nadie ríe esta vez. Fama, murmura el subastador. Silas Bond. Profesión, leñador. Northridge. Tacha en su papel. Muy bien. Que conste que el señor Silas Bond, residente del territorio de Oregón, ha contraído matrimonio legítimo bajo los ojos de Dios y testimonio de esta corte. Empuja el documento hacia Silas, quien firma sin pestañear. Luego se vuelve hacia la mujer. Ya están legalmente casados, señorita. Diga su nombre para el acta. El costal se mueve. Al principio no se oye nada. Luego, muy suave, tan suave que hay que inclinarse para escuchar. Viene la voz. Annabel Crow. Silas se queda paralizado. La multitud se inclina. El subastador alza una ceja, pero no dice nada. Los ojos de Silas se abren un instante. Luego vuelven a endurecerse. Fijos en el costal. En esa voz que ahora resuena en su mente como 3 inviernos atrás, en la nieve, en la oscuridad. Una voz que jamás olvidó. Un nombre que no había oído hasta ahora. Y de pronto, regresan el silencio del bosque, la nieve teñida de rojo, la luz del fuego en esa cueva helada. Todo retorna de golpe. Desciende de la plataforma lentamente. Toma el brazo de la mujer. No con brusquedad, ni con urgencia, sino con la firmeza suficiente para decir, estás a salvo ahora. Nadie los detiene cuando se marchan. Ni una palabra de la multitud, solo el quejido de botas sobre tablas y el susurro de un nombre que todavía tiembla entre ellos, Annabel Crow. El bosque se cerró alrededor de ellos mientras caminaban, el sendero estrechándose hasta convertirse en una línea de agujas de pino rotas y tierra compacta. La luz se apagaba bajo el dosel, el sol filtrándose entre las ramas gruesas como si tampoco estuviera seguro de si debía acercarse más. Annabel no dijo nada. El costal seguía cubriéndole la cabeza, amarrado al cuello, los bordes ondeando con la brisa vespertina. Cuando el viento logró moverlo hacia un lado,
ella se lo ajustó de inmediato con ambas manos, manteniendo su rostro oculto. Silas Bond caminaba varios pasos adelante, guiando a la vieja mula que cargaba los pocos víveres que les habían permitido llevar del puesto. No se giraba, ni intentaba hablar. Simplemente seguía el sendero, mirando de vez en cuando hacia los árboles, como si escuchara algo más que el viento. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio tallado por distintos tipos de sobrevivencia. Llegaron a la cabaña antes del anochecer. Construida de pino oscuro, no era grande, pero sí fuerte, limpia y bien asentada contra un montículo que bloqueaba el peor del viento norte. Había una chimenea de piedra, una pila de leña junto a la puerta, y una herradura oxidada clavada sobre el marco. Silas llegó a la puerta, la empujó con un crujido y luego se hizo a un lado. Tú eliges dónde estar, dijo en voz baja. Nadie más volverá a decidirlo por ti. Annabel entró lentamente. Sus movimientos eran cautelosos, pero no débiles. No se quitó el costal. Sus pasos apenas hacían sonido sobre el piso de madera lisa. No se sentó en la mesa. Se agachó contra la pared del fondo, de espaldas a la habitación, con las manos sobre las rodillas, en silencio. Silas entró detrás de ella, colocó un fajo de leña junto al hogar y empezó a trabajar en la estufa. Sin preguntas, sin órdenes, solo el sonido ocasional del hierro moviéndose o del agua hirviendo. El olor llegó poco a poco, cálido, espeso, real. Algo con especias, rama de canela, sal de carne ahumada. Trabajaba con ritmo, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Annabel no se movía. Cuando la comida estuvo lista, Silas colocó un tazón de madera cerca de ella. Ella se sobresaltó levemente, pero no se giró. Él se sentó en la mesa con su propio tazón, sin apurarse, sin mirarla. Después de varios minutos, su voz llegó, amortiguada pero audible. ¿Qué es esto? Silas miró su tazón, removió una vez y dijo. Yo lo llamo la comida del último en pie. Una pausa, luego un sonido bajo, casi una risa ahogada, pero retirada. Él agregó. Solía prepararlo para mí después de largas jornadas en el bosque. Luego empecé a hacer 2 porciones, incluso cuando no había nadie que comiera la segunda. Ella giró apenas la cabeza, lo suficiente para mirar de reojo por debajo del borde del costal. En la silla junto a él estaba el segundo tazón, idéntico, el vapor aún saliendo de él. Nadie más en la habitación. Silas lo señaló. Solía dejarlo para mi esposa después de la guerra, después de que los árboles se llevaron más de lo que dieron. Solo una forma de decir que había regresado con vida. Hizo una pausa. Ahora lo puse por ti, y por ella. El silencio se mantuvo. El fuego crepitaba. Annabel tomó su tazón lentamente. Sus manos temblaban levemente, pero sostuvo la cuchara y la llevó bajo el costal sin quitárselo. Comió en silencio, cada bocado pequeño, cuidadoso, pero lo terminó. Esa noche, mientras Silas lavaba los tazones en una palangana de hojalata junto a la estufa, Annabel permanecía contra la pared, con las rodillas dobladas, los brazos envueltos alrededor de ellas, observando, sin hablar. Pero por primera vez desde que la conoció, ya no temblaba. Esa noche, después de que el fuego se redujo a un resplandor constante, y las últimas obras de la cena fueron limpiadas, Silas se sentó solo frente al hogar. No encendió lámpara. No la necesitaba. La luz del fuego era suficiente, proyectando sombras largas que danzaban en las paredes de troncos como recuerdos silenciosos. Afuera, el viento gemía entre los árboles, largo, bajo, familiar. Silas se inclinó hacia adelante, codos sobre las rodillas, dejando que el calor le tocara el rostro. Pero no era solo calor lo que sentía. No completamente. Habían pasado 3 años. Un invierno más espeso que cualquiera antes. El tipo de frío que convertía agujas de pino en vidrio y pulmones en fuego. Había ido demasiado al norte en busca de madera. Avaro de leña, terco de orgullo, resbaló en una pendiente, torció la pierna y cayó en un banco de nieve donde no existía sendero. Cuando la nieve le cubrió la espalda, dejó de luchar. Pero entonces, unas manos ásperas, callosas. Un tirón. Alguien lo arrastraba. Recordaba el dolor, el peso de su cuerpo chocando contra la roca, luego oscuridad. Despertó junto a un fuego, en una cueva oculta tras una cortina de hielo. El fuego crujía y silbaba a su lado, y el olor, algo terroso, amargo, como corteza hervida, llenaba sus fosas nasales. Frente a él, sentada, una figura. Una mujer. Su rostro oculto bajo un costal amarrado cuidadosamente, igual que el que ahora veía en la cabaña.
Vestía capas de lana y cuero remendado, botas cosidas con retazos. Sus manos se movían con precisión al verter un cucharón de líquido humeante en una taza de hojalata. Cuando habló, su voz no era alta ni baja. Solo suave, medida, cansada. No necesitas saber quién soy, dijo. Pero no voy a dejar que mueras. Silas había intentado hablar, pero no salieron palabras. Toma esto, continuó. Es corteza de pino y líquen seco. Ayudará con la fiebre. Recordaba el sabor. Amargo, pero bebió. Ella envolvió su pierna, la apoyó contra piedras calientes, mantuvo el fuego encendido toda la noche. Él entraba y salía, luchando contra el frío, el dolor, y los sueños que intentaban robarlo. Cuando volvió a despertar, era de mañana. Luz azul, cruel. Ella se había ido. Solo quedaba el fuego, bajo y vigilante, y junto a él, doblado con cuidado, un trozo de tela con flores moradas bordadas en hilo irregular. No más grande que una palma. Un recuerdo, o tal vez un mensaje. Lo guardó. Aún lo tenía, doblado en el bolsillo de su abrigo. Y ahora, en la cabaña detrás de él, una mujer se sentaba con la misma voz, las mismas manos calladas, el mismo costal sobre el rostro, y un nombre, Annabel Crow. Silas cerró los ojos, inclinándose más hacia el fuego. No necesitaba pruebas. Lo sintió en el instante en que ella habló en el escenario de la subasta. No por el nombre, sino por el sonido. La mujer que lo había salvado no quería ser vista, no quería ser conocida. Y aquí estaba de nuevo, aún oculta, aún sin nombre para el mundo, pero no para él. Esa noche no se lo dijo. Dejó que el recuerdo viviera dentro de él, un acuerdo silencioso entre pasado y presente. Miró hacia la silueta pequeña acurrucada cerca de la pared, costal aún en la cabeza, espalda aún girada. El mismo miedo, la misma necesidad de desaparecer. Pero esta vez, pensó Silas, ella no estaba sola. Y eso quizás fue el comienzo de algo que podía vivir más allá de la nieve. El bosque contuvo el aliento esa mañana. La neblina se aferraba baja a las raíces, enroscándose alrededor de la base de los árboles como secretos demasiado tímidos para salir. Un viento suave cruzaba las agujas de los pinos arriba, lento y alto, como si ni siquiera él quisiera interrumpir. Annabelle salió sola de la cabaña. Se movía en silencio, los brazos cruzados sobre el pecho, y caminó hacia el pino alto que se erguía como un centinela en el borde del claro. El costal aún le cubría la cabeza, pero sus pasos ya no titubeaban. Su espalda estaba más recta ahora, no con orgullo, pero ya no encorvada. Se sentó en la base del árbol. Giró apenas el rostro hacia donde la luz temprana del sol se filtraba entre las ramas. Con manos temblorosas, desató el nudo detrás de su cuello. El costal se deslizó hacia arriba lo suficiente para dejarla respirar con el rostro abierto al viento. Su boca, su nariz, un pedazo de mejilla. No era un acto de desafío. Era un comienzo. Silas la vio desde el patio lateral, donde estaba arrodillado junto a una tina de madera, aceitando los dientes de su sierra. No se levantó, no llamó, pero después de un momento habló, en voz baja y firme, como si se lo dijera más a los árboles que a ella. Una vez me lastimé gravemente, pleno invierno. Me desorienté cerca de Black Ridge. Debí haber muerto ahí. Sus dedos se movían sobre la hoja, limpiando. Pero alguien me encontró. Me arrastró a una cueva. Me salvó la vida. Annabelle no se giró. Aún llevaba el costal sobre la cabeza, aún no decía su nombre, apenas mostraba sus manos. No me dejaba verla. No me dijo su nombre. Pero recuerdo su voz. Volteó apenas la cabeza, no para mirarla directamente, sino para dejar que sus palabras llegaran con fuerza. Tu voz, suena igual. Hubo un momento de silencio. Luego, un sonido, el roce suave de la tela al deslizarse sobre la piel. Silas no se movió, ni siquiera cuando sintió que lo miraban. Cuando por fin alzó la vista, ella lo miraba de frente. El costal reposaba en su regazo. Su rostro no estaba desfigurado. No era monstruoso. Era humano. Pero tenía una marca imposible de ignorar, una cicatriz larga y curva que iba desde la sien derecha hasta justo encima de la mandíbula. No era reciente ni sangraba, pero era profunda, permanente, como si unas manos crueles y desesperadas hubieran intentado arrancarle algo que no se dejó. Ella sostuvo su mirada, sin esconderse, pero tampoco con orgullo. Solo desnuda. Su voz vino como un susurro. El hombre que administraba la casa de huéspedes donde trabajaba, me dijo que podía quedarme con una habitación si daba algo extra. Tragó saliva. Le dije que no.
No le gustó. Bajó la vista un instante, luego lo miró de nuevo. Me atacó. Me defendí. Lo empujé. Se resbaló. Su cabeza golpeó la estufa. Miró más allá de él, hacia el recuerdo. Murió. Hice lo único que supe, huir. La mandíbula de Silas se tensó, pero no dijo nada. Dijeron que lo maté a propósito. Que lo seduje. Que fue planeado. Su voz se quebró un poco. No hubo testigos. Nadie me creyó. Miró sus propias manos. Me llamaron mentirosa, tentadora, asesina. Silas se puso de pie, limpiándose las manos en un trapo. Annabelle siguió hablando, con tono bajo y constante. Me vendieron para pagar sus deudas. Me pasaron de mano en mano como ganado. Me cubrieron la cara para que fuera más fácil. Para volverme nada. Miró el costal en su regazo. Lo llevé puesto para que la gente no me mirara como veneno, para que no vieran la cicatriz y decidieran cuánto valía antes de que siquiera hablara. Levantó la mirada hacia él de nuevo, con ojos vidriosos pero llenos de fuerza. No pedí que me salvaran. No pedí que me compraran. Pero estoy cansada de esconderme. Silas no dio un paso. No la tocó. Solo asintió. Gracias, dijo, por contarme. No tenías que hacerlo. Pero lo hiciste. Ella parpadeó con fuerza, pero no lloró. Solo respiró. Y en esa respiración, algo cambió. Por primera vez desde que llegó, no era una sombra. Era una mujer, con nombre, historia y rostro. Y Silas había visto los tres, y no se apartó. El sol se filtró lentamente por el bosque la mañana siguiente. Su luz, dorada y tímida, se coló por la estrecha ventana sobre la mesa. Motas de polvo giraban perezosamente en el haz, como pequeños espíritus bailando entre las vetas de la madera, bendiciendo el silencio. Dentro de la cabaña, el aire estaba quieto. No por miedo, no ya, sino por el susurro del entendimiento. Como una respiración contenida tras compartir algo frágil y haberlo recibido con cuidado. Annabelle apenas había hablado desde el día anterior, pero no había vuelto a tocar el costal. Ya no se lo colocaba sobre la cabeza antes de dormir. Ya no lo mantenía doblado al pie de la cama como escudo esperando batalla. Su cabello, suelto y enredado por el sueño, descansaba tranquilo sobre sus hombros cuando se levantó del catre. Sus pasos seguían siendo cautelosos, su postura aún guardaba reservas, pero algo en su presencia había cambiado. Algo pequeño, como el suelo que empieza a descongelarse bajo la nieve. Parpadeó ante la luz que entraba por la ventana y se dirigió a la mesa, esperando lo de siempre, una lata de café, el tazón de madera que lavaba cada noche, la cuchara usada. Pero se detuvo en seco. Había algo nuevo esperándola. Un pequeño espejo. Estaba erguido, con marco plateado, envejecido en las esquinas pero pulido con esmero. Reposaba contra una cuña de pino liso, inclinado perfectamente para atrapar la luz del sol naciente, de modo que iluminara sin exponer. Junto a él colgaba una bufanda. Seda verde mar, un poco desteñida en algunos lugares, pero suave y cuidadosamente doblada. Como si alguna vez hubiera sido un tesoro. Tal vez aún lo era. No había nota, ni señal apuntando hacia ello. Solo el espejo y la bufanda, colocados como si siempre hubieran pertenecido a esa mesa, como si ella siempre hubiera estado destinada a encontrarlos. Annabelle los miró largo rato. No se movió. Al principio, no. El fuego en la estufa se había consumido, y solo el crujido del viejo pino y el ocasional gemido de las vigas llenaban la cabaña. Afuera, el bosque comenzaba a despertar, el aleteo de un ave entre las ramas, el lento goteo del rocío desde los aleros. Se acercó a la mesa despacio, como si temiera que el espejo pudiera reflejar algo que no pudiera soportar. Pero cuando llegó, miró. Lo que vio no era nuevo. Había sentido su rostro cientos de veces desde el día en que su mundo se partió. Conocía los relieves de la cicatriz, el camino que trazaba por su mejilla como una marca que nunca pidió. Su mano se levantó. Tocó la cicatriz suavemente, como quien roza un nombre grabado en piedra. Familiar. Inevitable. Pero esta vez, bajo el sol, a través de un vidrio limpio, no apartó la mirada. La cicatriz seguía ahí. Siempre lo estaría. Pero también lo estaba la mujer detrás de ella. Su mirada se mantuvo, luego se desvió hacia la bufanda. La levantó con ambas manos. Se deslizó entre sus dedos como agua de río. Fresca, suave, amable. Había cuidado en cada fibra. Se la llevó a la cabeza. No para esconder la cicatriz, sino para moldear lo que otros verían. Para suavizar la silueta. Para tomar control de su imagen.
No por vergüenza, sino por elección. La bufanda se asentó en su lugar como si hubiera pertenecido ahí desde siempre. En el espejo, emergió una nueva figura. No la chica perseguida de la subasta. No el fantasma de la tormenta de nieve. Sino una mujer. Completa. Erguida. Aún cargando lo vivido, pero ya no sepultada por ello. Detrás de ella, un sonido. Bota suave sobre madera. No se giró. No lo necesitaba. Silas estaba en el umbral, un hombro apoyado en el marco. Había entrado sin una palabra, como acostumbraba. Pero la expresión en su rostro no era de cautela ni sorpresa. Era reverencia. Calma. Respetuosa. Inclinó la barbilla hacia la bufanda. Era de mi esposa, dijo con voz firme. La usaba cuando necesitaba sentirse ella otra vez. Los dedos de Annabelle rozaron la seda junto a su sien. Pensé que quizá también te serviría, agregó. Ella se giró ligeramente hacia él, sin encogerse, sin defenderse. Él sostuvo su mirada, sin vacilar. Luego, con una voz tan suave como el musgo, y tan firme como sus raíces, dijo. Quien intente hacerte sentir vergüenza por lo que viviste, está ciego. Hizo una pausa. Y los ciegos no tienen derecho a juzgar la belleza. La garganta de Annabelle se cerró. Las lágrimas vinieron lentas, pero vinieron. No agudas, ni desesperadas. Sino cálidas. Purificadoras. Volvió a mirarse. Luego, con suavidad, alzó la palma y la apoyó contra el espejo. Encontrándose a sí misma a la mitad del reflejo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo. Annabelle Cross se permitió ser vista. La paz que habían esculpido en el bosque no duró sin desafío. Nunca lo hacía, no en esos territorios. Los problemas llegaron a caballo, montados por un hombre solitario bajo un cielo teñido de tormenta. Era delgado, de piernas largas, su abrigo largo desgarrado por el viento del camino y las millas feroces. Sus ojos eran grises, afilados, despiadados, y cortaban la multitud del salón como una navaja a través del cuero maduro. Se hacía llamar Cutter. Y Cutter no era un vagabundo. Era un cazarrecompensas. Del tipo que podía leer huellas como escrituras sagradas y olía secretos bajo las suelas. El rumor había viajado desde la ruta del sur, una muchacha con una cicatriz, escondida en las colinas, rostro antes cubierto, ahora visible. Alguien susurró que tenía sangre en las manos y un leñador como escudo. Cutter escuchó. Y entonces cabalgó. Cuando llegó al puesto maderero cerca de Northridge, ya hacía demasiadas preguntas. Se hizo pasar por viajero perdido, dijo que buscaba trabajo entre los leñadores, que había oído hablar de un tal Bon que vivía en lo profundo del bosque. Silas se lo topó por casualidad junto al cobertizo de provisiones. Bastó una mirada para saberlo. No por sus palabras, Cutter era cortés, medido, sino por cómo escaneaba el borde del bosque, por la quietud de su postura. Era la quietud de una serpiente justo antes de atacar. Esa noche, Silas regresó a la cabaña. Su rostro era más frío que el viento. Él te está cazando, dijo simplemente. Annabelle no habló al principio. Estaba junto a la estufa, removiendo una sopa que se había aguado con la memoria. Sus ojos eran firmes pero distantes. Luego, sin una palabra, cruzó la habitación, abrió el baúl de madera al pie del catre y sacó el viejo costal, doblado con esmero, intacto desde la mañana en que lo había dejado. Lo sostuvo en sus manos por un largo tiempo. Lo usaré de nuevo, dijo en voz baja. Una vez más. Silas la miró. No tienes que hacerlo. Sus ojos se encontraron. Esta vez, lo elijo. No por vergüenza. Por estrategia. Juntos planearon esa noche. Annabelle cabalgaría al este por el viejo camino del incendio. Con el costal puesto. Cutter la seguiría. No se resistiría a una muchacha sola, marcada y cubierta. Un fantasma renacido. Silas tomaría el paso de la montaña, cruzaría y se encontraría con el sheriff del pueblo. Si el plan funcionaba, Cutter la seguiría directo a la trampa. Y funcionó. Al amanecer, con el cielo apenas sonrojado, Annabelle montó el segundo caballo de Silas y partió, el costal bien ajustado sobre la cabeza, el corazón golpeando fuerte. Esta vez no temblaba. Miraba al frente. Para el atardecer, Cutter había mordido el anzuelo. La siguió hasta lo más profundo de las rocas orientales, donde Silas lo esperaba con el sheriff y 2 hombres de la patrulla del Risco. Cutter desenfundó primero, pero no con suficiente rapidez. Fue desarmado, atado y cargado sobre su propio caballo, acusado de persecución ilegal, intento de agresión y propósito de asesinato.
Annabelle lo vio todo desde la cima de la colina, aún oculta bajo el costal. Solo cuando el peligro desapareció, bajó al llano. Al llegar hasta Silas, él avanzó para ayudarla a bajar del caballo. Ella se lo permitió. Luego, lentamente, alzó las manos y desató el nudo en la base de su cuello. El costal se deslizó. Lo dobló una vez, luego otra, y lo sostuvo entre las manos, mirando la tela. Silas la observaba, sin saber qué haría. Ella lo miró, con expresión tranquila, ya sin miedo. Me salvó una vez más, dijo. No porque me escondiera, sino porque yo lo usé. Él asintió. ¿Y qué harás con él ahora? Ella miró los árboles, el sendero que se desvanecía, el mundo por donde alguna vez se movió como sombra. Dobló el costal una vez más y lo metió bajo el brazo. Lo guardaré, dijo en voz baja. No como jaula, sino como prueba. Silas alzó una ceja. ¿Prueba de qué? Ella sonrió. De que incluso lo que alguna vez fue mi prisión, puede convertirse en mi escudo, si yo lo decido. Y por primera vez, hubo luz en su voz. No la luz de la risa, sino la luz de una mujer que ha sobrevivido a la oscuridad, y ahora puede nombrarla. Era media tarde cuando llegó el golpe en la puerta. Un golpeteo lento, incierto. No del tipo que exige. Del tipo que pide permiso. Silas abrió la puerta de la cabaña y encontró a una mujer en el porche. Su vestido estaba desgastado, manchado por el viaje, y sus botas llevaban el polvo rojo de muchos caminos. Su piel era oscura, su postura recta, sus ojos cautelosos, pero amables. Sostenía su sombrero con ambas manos. Me llamo Mavis. Mavis Green, dijo. Antes trabajaba en la casa Ridley. Ayudaba en la cocina. Cocinera, mayormente. Detrás de Silas, Annabelle apareció en la entrada. Se congeló al ver a la mujer. Mavis dio un paso atrás, luego se detuvo. Escuché que estabas por aquí, dijo en voz baja. Y pensé que ya era hora de dejar de ser cobarde. El viento agitó las ramas de los pinos mientras el silencio se extendía entre ellas. Yo vi lo que pasó aquella noche, dijo Mavis. Lo vi arrastrarte a ese cuarto de atrás. Te oí gritar. Escuché el golpe. Pero no hablé. Necesitaba el trabajo. Tenía que comer. Los dedos de Annabelle se apretaron contra el marco de la puerta. No estoy orgullosa de eso, continuó Mavis. Pero puedo arreglarlo ahora, si tú me dejas. Más tarde, tomándote en la mesa, Mavis contó todo. Detalles que solo alguien que realmente estuvo ahí podía conocer. Describió los moretones, la sangre, el silencio que siguió. Debí decirlo en ese entonces, susurró. Pero lo diré ahora. Tú decías la verdad. Con ayuda de Silas, lo escribieron todo. Mavis firmó la declaración con letra firme y cuidada. La carta fue sellada y enviada a la oficina judicial más cercana por mensajero a caballo. Pasaron semanas. El bosque se volvió más verde. El cielo, más cálido. Y entonces, una mañana, el sheriff llegó a caballo con un solo sobre en la mano. Silas lo abrió en el porche, lo leyó 2 veces antes de llevarlo dentro. Annabelle lo tomó en sus manos. Las palabras eran pocas. Cargos contra Annabelle Crow retirados. Caso cerrado. Orden revocada. Lo leyó una y otra vez. Luego salió, pasó la pila de leña, los caballos, y bajó hacia el límite del bosque. Encontró el viejo pino, aquel bajo el cual una vez había enterrado el costal. Se sentó en su base, pasando los dedos por el musgo, respirando. No lloró. No rió. Solo cerró los ojos. Y en una voz apenas más fuerte que un suspiro, dijo. Por primera vez en mi vida, no tengo que huir. La justicia había llegado, no con trompetas, ni aplausos. Solo con verdad. Y la fuerza callada de alguien que por fin había decidido estar al lado de esa verdad. La primavera llegó suave a la cima del risco. Los árboles, antes desnudos y quebradizos, ahora llevaban brotes suaves, como promesas por florecer. La neblina aún llegaba al amanecer, pero era más delgada, más ligera. Como si hasta la niebla estuviera cansada de esconderse. Los pájaros cantaban de nuevo. El río fluía con propósito. El bosque se sentía, perdonador. Silas había estado ocupado. Con madera sobrante y un tipo de cuidado silencioso, construyó un toldo modesto justo afuera de la cabaña, cerca del borde donde las flores silvestres comenzaban a reclamar la hierba. No era nada ostentoso, 4 postes en pie, un arco simple cubierto de lino. Pero se mantenía firme. Como él. Invitaron solo a unos cuantos. Mavis llegó, sonriendo amplia,
con un vestido que no combinaba, pero que encajaba con su espíritu. El viejo herrero del pueblo trajo una botella de brandy de manzana. La esposa del tendero llevó una canasta de pan y un ramo de lavanda de montaña. No eran muchos, pero eran suficientes. Dentro de la cabaña, Annabelle se paró frente al pequeño espejo que Silas le había dejado meses atrás. Su vestido era de muselina sencilla, cosido a mano, color crema. Pero le quedaba perfecto, porque lo había hecho ella misma. Con manos firmes y noches tranquilas. En la cabeza llevaba un velo. Estaba hecho del costal. El mismo que antes había ocultado su vergüenza, su miedo, su nombre. Pero ahora era otra cosa. Silas lo había lavado, secado al sol, y cortado con cuidado. Los bordes estaban cosidos con hilo blanco, del tipo que se usa para remendar lino viejo. Y en las esquinas, bordadas en púrpura tenue, había pequeñas flores silvestres, casi idénticas a las que ella había bordado en el pañuelo que una vez dejó atrás en la nieve. Cuando salió de la cabaña, el bosque enmudeció. Silas estaba bajo el arco de madera, manos juntas, corazón lleno. Se había recortado la barba, lustrado las botas, y planchado la única camisa que tenía sin manchas de savia. Pero nada de eso importó cuando la vio. Ella se movía despacio, como si la tierra por fin le hubiera dado permiso de ser vista. Y era hermosa. No porque el velo cubriera la cicatriz, sino porque había elegido volver a usarlo, a su manera. Cuando llegó hasta él, Silas le tomó las manos. Su voz era baja, pero cada palabra, firme. No importa lo que haya cubierto tu rostro, dijo. Siempre fuiste la mujer que elegí desde el principio. Pausó, mirándola a los ojos. Y ahora eres la mujer con la que juro quedarme hasta el final. Annabelle sonrió. No con la cautela de quien ha sido herida, sino con la paz de quien por fin ha sanado. Y yo juro lo mismo, susurró. No hubo sacerdote. Ni votos leídos de un libro. Solo ellos. Y los árboles. Y la gente que importaba. Y cuando se besaron, suave y seguro, el viento sopló lo justo para agitar el lino sobre ellos. Cayeron unas gotas de lluvia, ligeras como el aliento. Mavis se inclinó hacia el herrero y dijo. Nunca pensé ver un costal de arpillera convertido en velo de bodas. Luego de una pausa, añadió. Y mucho menos que fuera tan malditamente hermoso. El herrero rió bajo. No es el costal, dijo. Es lo que ella hizo con él. Más tarde, esa noche, mientras el fuego crepitaba y la risa se mezclaba con el canto de los pájaros, Annabelle se sentó junto a Silas en el porche. El velo reposaba doblado en su regazo. Pasó los dedos por el borde bordado. Es curioso, dijo. Esto solía significar todo lo que temía. Silas la miró. ¿Y ahora? Ella sonrió. Ahora significa todo lo que elegí. Silas asintió. Se inclinó y entrelazó sus dedos con los de ella. Se quedaron así, hasta que salieron las estrellas. Y el bosque, que una vez fue su prisión, ahora los envolvía como un hogar. Y así, bajo los pinos altísimos y con un velo que nació de la vergüenza, Annabelle Crowe y Silas Bone encontraron lo que tantos habían perdido en la frontera, paz. No en olvidar el pasado, sino en reclamarlo. Su amor no borró el dolor, ni las cicatrices, ni el silencio. Pero transformó lo que una vez los ató, en algo que podía bendecirlos. Porque a veces, en el viejo oeste, sobrevivir no era solo aferrarse. Era elegir a qué aferrarse. Gracias por acompañarnos en este viaje de redención, coraje y devoción silenciosa. Si historias como esta mueven tu corazón y remueven tu alma, no olvides suscribirte a Maverick Solo, donde el amor cabalga más lejos que el miedo, y hasta los senderos más duros pueden llevarte a casa. Toca la campana para no perderte el próximo relato. Hasta entonces, cabalga firme, ama profundo. Y recuerda, donde las balas fallaron, los corazones no.